Doy gracias a Dios porque me permite la grabación de este tema. Continuamos con la historia de Jacob y sus luchas familiares. Después que Jacob tuvo de Raquel a José, sintió Jacob deseo de regresar a la casa de su padre. Él parece que olvidó dos cosas. Primero, que cuando su madre le dijo que viniera para la casa de su familia, de Labán, y estuviera con ellos hasta que ella le avisara para que volviera cuando Esaú se hubiera apaciguado. No hay indicio en todas las escrituras que eh, Rebeca hubiera llamado a Jacob. También cuando Dios se le aparece eh, a José, después del sueño que él tuvo, Dios le dijo que él a lo iba a regresar a su tierra. Y tampoco hay ningún indicio en la Biblia de que Dios haya eh, dicho a Jacob, regresa ya a tu familia. Y Dios le había dicho que él lo iba a regresar. Jacob también debía haber esperado que Dios cumpliera su palabra. Pero lo cierto es que tan pronto Raquel tiene a José, Jacob llama a Labán y le pide regresar a su familia. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 30 y comienzo a leer el versículo 25 en adelante. Dice, cuando Raquel hubo tenido a José, Jacob dijo a Labán, envíame para irme a mi lugar y a mi tierra. Dame mis esposas por las cuales te he servido y mis hijos y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te presté. Aquí la declaración de José con mis hijos no menciona a las hijas, pero ya tenía por lo menos a Dina. Es lo mismo que en el tema anterior estuvimos analizando, que con la palabra hijos, Jacob estaba diciendo toda la descendencia que Dios me ha dado y le pide permiso a Labán para que lo deje irse con su familia. En el relato bíblico, pues eh, Labán le dice a Jacob, quédate, porque yo he experimentado que Dios me ha bendecido con tu estancia aquí. A pesar de que Jacob había recibido de Labán engaños con el asunto de su familia, de sus esposas, y había traído ese desazón, ese desacuerdo en su familia, eh, Labán reconoce que Dios lo ha bendecido a través de Jacob. Entonces le dice a Labán, pide un salario y yo te lo voy a dar. Y comienza una disputa entre Labán y Jacob con respecto al salario que Jacob iba a recibir. En el relato que está en Génesis capítulo 30, Jacob le pide a Labán un tipo específico de animales. Eh, y Jacob le pide los animales que menos abundaban. O sea, a partir de este momento, cuando las ovejas, los distintos animales, las reses que tenía Labán, fueran a parir,
de esas crías, las que salieran manchadas o listadas o oscuras según fueran las cabras o fueran las ovejas, es que Jacob pidió lo que era menos usual. Esos tipos de animales que Jacob pide en cuanto al color eran las que menos abundaban. Y Labán selló la palabra de, de Jacob, dijo, así como tú dices, así vamos a hacer. Entonces Jacob dijo, me va a servir para mi honradez cuando me vaya, porque no, si encuentras un animal que no sea como este que he dicho, sería un hurto. Y así se pactó, y según el relato bíblico, eh, Jacob ahora comenzó a, a trabajar para su propia familia, para su propia descendencia. Pero después de este trato, Labán agarró a todos los machos, todos los animales machos eh, que tenían todos sus hatos de animales, cabras, ovejas, eh, reses. Por la historia también se nota que de alguna manera habían camellos y la van a agarrar todos los machos y los separa de las hembras. O sea, evitaba que los machos fueran a hacer concebir o a cubrir a las ovejas para que tuvieran esas características. Jacob, después que Labán se lleva a todos los machos y se da cuenta de lo que está pasando, usa una artimaña, agarra unas varas y les hace molduras para que tengan distintos colores. Y cuando las ovejas o los animales iban al abrevadero, donde las que estaban en celo serían cubiertas y concibieran, entonces para que lo hicieran mirando a esas cosas que él, a esas varas que él había hecho. Y cuenta el relato bíblico en Génesis 30 que cuando las ovejas más robustas, más sanas, más fuertes, estaban en celo, Jacob ponía las varas. Cuando las que estaban en celo eran las más débiles, quitaba las varas. Y las ovejas, los distintos animales comenzaron a concebir y a parir animales conforme a las características que Jacob había hecho, aparte de la estratagema que había utilizado Labán. Cuando esto sucede y Jacob comienza a enriquecerse, Labán comenzó a mirar a Jacob de una manera no amigable. Los hijos de Labán, hermanos de Raquel y Lea, la familia de Labán, los hijos de Labán, comienzan a acusar a Jacob y hablar con Labán en contra de Jacob, porque Jacob se estaba adueñando de las riquezas de ellos, porque ellos no querían que Jacob se enriqueciera, se hiciera poderoso. Entonces sucedió que en una noche Jacob tuvo un sueño, y ese sueño es que Dios se le aparece y le dice a Jacob que con el sueño, Jacob, Dios le hace ver a Jacob que cuando los machos que cubrían a las ovejas que parían los animales que iban a ser de Jacob, esos machos eran pintados, rayados
eran oscuros, eran de acuerdo con la característica de los animales que Dios le había, que Labán le había dicho a Jacob, le había dicho a Labán que sería su sueldo y que Dios estaba ayudando a Jacob. Dios le enseña esto para que supiera Jacob que las estrategias que él usaba para hacer que los animales concibieran de acuerdo a lo que él quería, no tienen razón de ser. No concibe un animal porque la hembra esté mirando eh, a una cosa definida, por eso no es que se conciben, porque vienen los seres humanos o los vivos a la existencia. Dios les enseñó que habían machos con esas características que cubrían a las hembras. Y eso está hablando de la genética. Es una de las primeras menciones que hay sobre la genética, porque en realidad las características físicas o las características de cualquier forma que sea que tengan los animales o los vegetales o los seres humanos tienen que ver con la genética. En la genética es algo distinto a la figura. Un animal o un ser humano tiene un genotipo y un fenotipo. El fenotipo tiene que ver con la figura externa. En este caso estamos hablando de animales, tiene que ver con la figura externa del animal. El genotipo tiene que ver con las características genéticas. Y se sabe, hoy en día se sabe, hace mucho tiempo que se sabe, cuando uno estudia un poco de genética, eso lo sabe enseguida, que los genes, hay genes dominantes y hay genes recesivos. Genes dominantes son los que en la mayor parte de los casos, los seres vivos que son concebidos tienen esas características genéticas. Voy a poner un ejemplo en el ser humano. Un hombre es de ojos negros, es de pelo castaño o negro, o, o tiene los ojos pardos, y la esposa es por el estilo, puede tener hijos que tengan el pelo rubio y que tengan los ojos azules o los ojos verdes. ¿Por qué? Porque hasta la cuarta generación viene en línea directa la influencia de la genética. Eso quiere decir que si mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, hasta mi tatarabuelo pueden influir en mí, en mis características físicas, porque los genes que eran recesivos, por, la, por lo que tiene que ver en las estadísticas, cuando se estudia la genética, la cuarta parte, hasta la cuarta parte, es un gen recesivo, se hace dominante y esas características físicas vienen. Cuando Dios le da este sueño a Jacob, lo que está diciendo es que los genes, que son los que transmiten la herencia física y de todo tipo, pero bueno, hablando de este caso, los genes que iban a hacer, se iban a parear para formar a los nuevos animales, a las nuevas cabras, a las nuevas ovejas, las nuevas reses, iban a ser los genes recesivos y no los dominantes. Dios hizo que a la hora de concebir los animales, esos animales vinieran mediante la genética que Dios lo había hecho cuando hizo la creación, que esto tiene que ver con el aparato reproductor con que Dios creó a los seres vivos.
a los animales, las aves o los hombres, también en los vegetales. Esas características que eran recesivas, en este caso se hicieran dominantes y Jacob se fue enriqueciendo. De esta manera se sabe que la riqueza de Jacob que se fue aumentando fue directamente por la bendición de Dios. A pesar de todas las luchas, de todo lo que Jacob había hecho, a pesar de todo lo que había sucedido con su familia, también Dios veía la injusticia que se estaba haciendo con Jacob. También Dios amaba a Jacob y a su descendencia y tenía un plan, un propósito con Jacob. Y por eso Dios bendice a Jacob y lo multiplica, multiplica sus propiedades, lo hace un hombre poderoso, hablando en el sentido de las riquezas, lo hace un hombre rico y todo fue por la bendición de Dios. Así nosotros también debemos aprender la lección. Entre los seres humanos hay muchas cosas que se hacen, muchos trucos, muchas artimañas que los seres humanos usan para lograr distintos propósitos. Pero lo mejor que cualquier ser humano podemos hacer es confiar en Dios, ser fiel a Dios, ponernos en las manos de Dios y Dios nunca ha menoscabado, nunca ha subestimado a sus hijos. Dios siempre ha bendecido, ha protegido a sus hijos. No significa con esto que yo esté diciendo que Dios solamente bendice a los que le obedecen, porque también la Biblia dice que Dios hace salir su sol, Dios hace que llueva sobre justos e injustos, pero también hay bendición en seguir a Dios y en obedecerle. En este caso que terminamos de estudiar aquí entre Labán y Jacob, fue Dios el que prosperó a Jacob hasta que llegara el momento en que Dios le dijera a Jacob que regresara a su lugar de origen. Hasta aquí llegamos con este tema. Compártelos con otros y nos vemos en el próximo.